Buenos días compañeros, mi nombre es Sebastián Quiseno y junto a mi compañero Alejandro Varela vamos a dar desarrollo a la actividad número 2 de la guía número 3 de Química General. Para este experimento el ambiente de aprendizaje nos indica que debemos utilizar este simulador de gases ideales y lo configuramos para responder la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué variable se modifica al disminuir el volumen de la cámara a la mitad a temperatura constante? ¿Cómo es la relación y qué ley de los gases lo explica? Entonces configuramos el simulador. Acá lo vamos a iniciar y dice que debemos introducir 50 partículas de un gas pesado. Vamos a mantener la temperatura constante en este experimento y vamos a ver qué ocurre con la presión cuando se cambia el volumen de la cámara. Entonces podemos ver que en este momento la presión oscila entre 5.5 y 6.2 atmósferas a una temperatura constante de 300 grados Kelvin. Vamos a disminuir entonces la cámara a la mitad y vemos que la presión aumentó. Ahora la presión oscila entre 11.5 y 12.1 atmósferas y la temperatura se mantiene constante a 300 grados Kelvin. ¿Qué ley de los gases explica esto? La ley de Boyle, que explica que a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Si disminuyo el volumen, la presión aumenta. Y si disminuyo la presión, el volumen aumenta. Compañeros, dando continuidad al desarrollo de la guía, entonces para el segundo experimento vamos a responder la próxima pregunta, que es: ¿qué variable se modifica al aumentar la temperatura a presión constante? ¿Cómo es la relación y qué ley de los gases lo explica? Entonces vamos a configurar la cámara introduciendo 50 partículas de un gas pesado. Esperamos a que estas se distribuyan y en este experimento, en lugar de mantener la temperatura constante, vamos a mantener la presión constante y vamos a ver qué pasa con el volumen cuando se aumenta la temperatura. Entonces podemos ver que tenemos 11.7 atmósferas y una temperatura de 300 grados Kelvin. Vamos a incrementar la temperatura al doble, es decir, a 600 grados Kelvin. Aquí nos pasamos un poco, disminuimos. Vemos que a presión constante, al aumentar la temperatura, aumentó el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que a presión constante la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. ¿Qué ley de los gases lo explica? La ley de Charles. Dando continuidad al desarrollo de la guía, vamos a responder la tercera pregunta, que es: ¿cómo se comportan las partículas de gas pesado y ligero con relación a la temperatura a volumen constante? Vamos a configurar el simulador y dice que a volumen constante, acá tenemos seleccionado volumen constante, vamos a introducir 50 partículas de gas pesado. Vamos a iniciar el simulador y vamos a aumentar la temperatura de 300 grados Kelvin a 600 grados Kelvin y vamos a ver qué pasa con estas partículas del gas pesado. Ya aumentamos la temperatura al doble, quedó aproximadamente en 600 grados Kelvin.
volumen constante, vemos que el movimiento de las partículas de gas pesado aumentó, incrementando el choque entre las partículas y las paredes. Aumentó también la presión. Vamos a reiniciar el simulador y vamos a la segunda parte del experimento, que es con 100 partículas de gas pesado y 100 partículas de gas ligero. Sin aumentar la temperatura, ya podemos observar que las partículas del gas ligero se mueven a una mayor velocidad. El choque de estas contra las paredes es con mayor frecuencia. Vamos a ver qué pasa cuando aumentamos la temperatura al doble. Ya tenemos la temperatura en 600 grados Kelvin. Vemos que el volumen nunca cambia, tenemos volumen constante, pero la presión aumentó. El movimiento de las partículas al aumentar la temperatura también aumentó, tanto de las pesadas como las ligeras en un grado mucho mayor. Un saludo compañeros, para continuar con nuestro video vamos a mencionar dos ejemplos en los que este ejercicio es utilizado industrialmente. El primer ejemplo que vamos a mencionar es la locomotora. En la locomotora se tiene una caldera donde se quema carbón para generar calor, y este calor se utiliza para convertir el agua a su estado gaseoso. Entonces se tiene un contenedor con agua y se transforma a vapor. Y en la cámara donde se acumula el vapor aumenta la presión, y esa presión se utiliza para empujar un pistón dentro de un cilindro. Y este movimiento se convierte a movimiento de rotación, que es el que se utiliza para generar la fuerza para mover la locomotora. En un segundo ejemplo voy a mencionar la aviación. Los aviones vuelan por diferencia de presiones de gases en el perfil alar. Entonces las moléculas de aire que van por encima del perfil alar van a una mayor velocidad que las moléculas que van por debajo del perfil alar. Y esta diferencia de presiones es la que hace que la presión de abajo sea mayor que la presión que hay arriba del perfil alar, y eso es lo que causa que el avión pueda volar. Como conclusiones, podemos decir que la comprensión de la naturaleza de los gases ha llevado al ser humano a tener grandes avances tecnológicos e industriales, hasta en cosas de la vida cotidiana, que podemos ver como cuando usamos una olla de presión para cocinar algo, hasta los medios de transporte que utilizamos como los aviones, los trenes, hasta muchos de los sistemas que hay en los carros. Entonces podemos concluir que poder entender el comportamiento de los gases lo hemos podido utilizar para nuestro beneficio en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.